La prohibición y el silencio inesperado. El sol de la tarde se descolgaba perezosamente sobre el barrio, tiñendo de un naranja polvoriento la fachada de ladrillo rojo del Café El Cruce. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento, donde los chismes se servían tan calientes como el café y la vida transcurría con una monotonía confortable. Frente a su entrada, un pequeño grupo de clientes y empleados habituales formaban un corrillo, las cabezas juntas en una conspiración silenciosa sobre la última noticia del pueblo, la inminente venta del viejo molino. La burbuja de su cháchara se pinchó con el chirrido inconfundible de unos neumáticos rozando el bordillo. Un coche, un sedán oscuro y notablemente limpio para el polvo del camino, se detuvo justo delante de la marquesina del café, en un tramo de acera que todos sabían, o deberían saber, estaba reservado para entregas. El conductor, un hombre de unos 40 y tantos, con una chaqueta de cuero que parecía costosa y gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, apagó el motor y se quedó sentado unos segundos, como midiendo la hostilidad del ambiente. El primero en reaccionar fue don Rafael, el dueño del café, un hombre macizo con un bigote canoso que servía de barómetro para su humor. Su voz, grave y acostumbrada a imponer orden, tronó al aire. Señor, no puedes estacionarte aquí. Don Rafael se adelantó, apoyando las manos en sus caderas con la postura inconfundible de la autoridad vecinal. El resto del corrillo se volteó, observando al forastero con el escepticismo propio de quienes ven interrumpida su rutina. El hombre de la chaqueta de cuero se quitó las gafas, revelando unos ojos de un azul inquietante, casi eléctrico, que recorrieron el grupo sin inmutarse. No respondió, sino que simplemente abrió la puerta de su lado, un gesto que ya era de por sí desafiante. Se puso de pie, su altura era más de lo que se había notado sentado, y su presencia, aunque tranquila, era pesada. Mire, este es un sitio para, comenzó don Rafael, alzando más la voz, sintiendo que su autoridad se desvanecía en la indiferencia del extraño. El hombre, sin mirarlo, caminó hasta la parte trasera del sedán. Su silencio era tan denso que la gente en el corrillo, los empleados Carmen y Miguel, la chismosa señora Elena y el pensionista señor Gómez, redujo su murmullo a un casi inaudible susurro. La tensión se acumulaba como electricidad estática. ¿Era un inspector? ¿Un policía de incógnito? ¿Un bravucón de la ciudad? Con un sonido seco y mecánico, el hombre oprimió un botón en el llavero. El maletero se abrió. Lo que esperaban era lo habitual en una disputa de estacionamiento, quizás un mapa, o un argumento legal, o el anuncio de que solo se demoraría un minuto. Lo que vieron, o mejor dicho, lo que no vieron, fue lo que cortó el aliento de todos. No había una maleta. No había una caja de herramientas. No había un simple neumático de repuesto. El maletero estaba casi completamente vacío, forrado con una tela oscura, limpia y sin marcas. En el centro exacto de ese espacio oscuro, perfectamente centrado y asegurado con correas de cuero fino y nuevas, descansaba un único objeto. Era un maletín de cuero envejecido, de esos que se usaban hace décadas, pulido por el tiempo hasta adquirir un brillo melancólico. Era elegante, pero lo que realmente hipnotizó a los presentes no fue el maletín, sino lo que salía de él. Una luz mortecina, de color ámbar suave, parecía emanar de las costuras del cuero, envolviéndolo en un halo tenue, casi como si el maletín contuviera un fragmento de la puesta de sol. Pero lo que hizo que todos se callaran fue el sonido. No era un ruido, sino un sonido. Un leve, constante, pero perceptible tic-tac que resonaba en el silencio de la tarde, amplificado de alguna manera por la caja metálica del coche. No era el tic-tac nervioso de un cronómetro o el don de un reloj de torre. Era el pulso regular, casi hipnótico, de un mecanismo interno complejo, que sugería una paciencia infinita o una cuenta regresiva inevitable. Los ojos de don Rafael se estrecharon. Se había olvidado por completo del letrero de «Prohibido estacionar». Sus 50 años de vida rutinaria nunca lo habían preparado para un silencio tan cargado de interrogantes. La señora Elena se llevó una mano temblorosa al pecho. Miguel, el joven ayudante, dejó caer el paño que sostenía, y éste aterrizó en el asfalto sin hacer ruido. Todos estaban mudos, sus cerebros luchando por catalogar el objeto. ¿Era una bomba? ¿Una antigüedad de valor incalculable? ¿Un dispositivo de grabación? El hombre de la chaqueta de cuero, ajeno al pánico silencioso que había sembrado,
se inclinó con una reverencia casi ritual. Abrió con cuidado la hebilla superior, y aunque solo la abrió un par de centímetros, la luz ámbar pareció intensificarse y el tic-tac se hizo, por un instante, más fuerte, como un corazón que late con más vigor. Lo miró por un momento, un gesto que parecía ser de profundo reconocimiento o de íntima despedida. Luego, con la misma parsimonia, cerró la hebilla. Sin decir una palabra, y sin volver a hacer contacto visual con nadie, retiró las correas que sujetaban el maletín. Con extrema delicadeza, como si sostuviera un pájaro herido, levantó el objeto. La luz ámbar y el tic-tac lo acompañaron. Dio la vuelta, cerró el maletero con un golpe sordo, y comenzó a caminar hacia la entrada del café El Cruce. El aire se hizo denso. El tic-tac era ahora lo único que se escuchaba en la calle, marcando un ritmo extraño en los corazones de quienes observaban. Don Rafael se hizo a un lado, su voz había desaparecido. El hombre misterioso con el maletín luminoso cruzó el umbral del café, la luz del interior engullendo por un momento la luz ámbar. La puerta se cerró con un leve tintineo de campanilla, dejando al grupo en la calle bajo el sol declinante, envueltos en un silencio que era mucho más ruidoso que cualquier grito. Don Rafael fue el primero en romperlo, su voz convertida en un susurro áspero. ¿Qué diablos fue eso? Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contestar. Todos sabían una cosa, lo que fuera que ese hombre acababa de llevar al café El Cruce, acababa de cambiar la tranquila historia del barrio para siempre. Y el tic-tac seguía resonando en sus cabezas, incluso cuando ya no podían oírlo. El cliente silencioso y la apertura. Dentro del café El Cruce, el aire era espeso, impregnado del olor a café recién molido y una tensión que cortaba como el vidrio. El hombre de la chaqueta de cuero se había detenido justo después de cruzar el umbral. Por un momento, parecía evaluar el lugar. El interior era acogedor, pero estaba casi vacío a esa hora, un par de mesas ocupadas por estudiantes absortos en sus libros y una pareja de ancianos terminando un pastel. La barra, habitualmente bulliciosa, estaba extrañamente tranquila. El hombre se dirigió a la mesa del fondo, la más oscura, que quedaba resguardada en la esquina, lejos de la ventana y de las miradas de los curiosos que aún acechaban fuera. Colocó el maletín envejecido sobre la mesa. No lo soltó de golpe, sino que lo depositó con una reverencia, como si temiera despertar algo en su interior. La luz ámbar que emanaba del cuero se reflejó un poco en la madera pulida, y el tic-tac persistente se volvió, si cabe, más claro. Carmen, la camarera de turno, con el ceño fruncido y los nervios a flor de piel por la escena de afuera, se acercó. Sus movimientos eran rígidos. ¿Qué va a tomar, señor?, preguntó, intentando que su voz sonara profesional, pero fallando en ocultar su curiosidad. El hombre se sentó. Se deslizó sobre la silla con una elegancia que contrastaba con el ambiente rústico del café. Sus ojos azules, ahora desenmascarados por la ausencia de las gafas, eran intensos y parecían estar mirando a través de Carmen, no a ella. Nada. No vengo a tomar nada, dijo. Su voz era grave, con un ligero acento que nadie en el pueblo pudo ubicar, un tono que sugería largos silencios y pocas palabras. Carmen parpadeó. Entonces, disculpe, esto es un café. El hombre ignoró la objeción, su mano se posó delicadamente sobre el maletín. Vengo a dejar esto, corrigió. En ese momento, don Rafael, que había entrado apresuradamente al café por la puerta trasera tras su confrontación en la calle, se acercó a la mesa, su rostro hinchado por la exasperación y el miedo contenido. Escúcheme bien, señor. No puede simplemente entrar aquí con eso. Si no es cliente, y ese coche sigue mal estacionado, tendré que llamar a la policía, amenazó don Rafael, aunque su tono era menos firme de lo que pretendía. El tic-tac parecía anular su bravuconería. El hombre levantó la mirada hacia don Rafael, por primera vez con una expresión que sugería irritación. No llame a nadie, don Rafael. Le aseguro que lo último que quiere es la policía aquí, dijo el forastero, nombrando al dueño del café sin haber sido presentado, un detalle que heló a don Rafael. Lo que tengo aquí, continuó, señalando el maletín, es una entrega. No es para mí. Es para alguien que vendrá a buscarlo. Y el lugar de entrega es justo aquí, en esta mesa, a esta hora. ¿Una entrega? ¿De qué habla? ¿Qué es eso? ¿Un reloj gigante? ¿Y por qué brilla?
inquirió Carmen, incapaz de contenerse. El hombre suspiró, un sonido ligero y cansado. Miró a su alrededor, notando cómo los pocos clientes que quedaban se habían paralizado y fingían leer, pero escuchaban cada palabra. Es una llave, explicó. Y no, no es un reloj. Aunque el tiempo, de cierta manera, es todo lo que contiene. Luego, para horror y fascinación de los presentes, el hombre procedió a hacer lo que nadie se ha atrevido a imaginar, abrió el maletín por completo. El resplandor ámbar se disparó de la caja, inundando la esquina y proyectando sombras fantasmales sobre las paredes. El tic-tac se intensificó, sonando ahora como un metrónomo bajo el agua, un sonido profundo y constante que dominó el silencio del café. Dentro, el maletín no contenía oro ni joyas ni artefactos explosivos. Estaba lleno de arena. No era arena normal. Era una arena finísima, de color ceniza y que parecía moverse muy lentamente, casi como un líquido viscoso. Y era esta arena la fuente de la luz. En el centro exacto de la arena, ligeramente hundido, había un pequeño objeto, un disco de bronce antiguo, con un complejo patrón de runas grabadas, cuyo brillo ámbar latía al compás del tic-tac. Esta llave no es mía, repitió el forastero, su voz ahora más baja, casi reverente. Pertenece al coleccionista. Y el coleccionista me paga para ponerla en un lugar. Esta mesa. Ahora. Se levantó, su tarea aparentemente cumplida. Don Rafael y Carmen estaban hipnotizados por el contenido del maletín, la arena brillante y el misterioso disco. No toque nada, advirtió el hombre, mirándolos por última vez con la intensidad de sus ojos azules. Si el contenido se dispersa, las consecuencias serán significativas. Su única tarea, don Rafael, es asegurar que esta llave esté aquí cuando el dueño venga a buscarla. El forastero se dio la vuelta, caminó hacia la puerta sin mirar atrás y salió del café con la misma extraña elegancia con la que había entrado. El tintineo de la campana al cerrar la puerta fue el sonido que finalmente liberó a don Rafael y Carmen de su parálisis. Se quedaron mirando el maletín, la arena brillante, el disco de bronce y el tic-tac que seguía marcando el tiempo. El coleccionista, arena que brilla, está loco, exclamó Carmen, su voz aguda. Don Rafael se acercó lentamente a la mesa, empujado por una curiosidad que superaba su miedo. Extendió la mano, y luego la retiró. No sé de qué habla, Carmen, susurró el dueño del café, mirando el maletín. Pero sé una cosa. Nadie, absolutamente nadie, viene a mi café a dejar una llave que brilla y hace tic-tac sin una muy buena razón. Y ahora, estamos a cargo. Mientras el coche oscuro se alejaba chirriando, dejando atrás la prohibición de estacionamiento y el asombro del barrio, en la mesa del fondo del café El Cruce, la cuenta regresiva que nadie entendía acababa de empezar. ¿Quién era el coleccionista y qué vendría a buscar? La vigilia y el peso del secreto. El sol desapareció por completo, y las luces amarillentas del café El Cruce se convirtieron en un faro para la ansiedad de sus habitantes. El corrillo de la calle se había dispersado, pero el misterio no. Se había enquistado en la mente de todos. Dentro, la atmósfera era casi religiosa. Don Rafael había cerrado antes. No por miedo a un robo. ¿Quién robaría un maletín lleno de arena brillante y un disco de bronce? Sino por la necesidad de aislar la amenaza. Carmen, Miguel y él se quedaron a solas, mirando el maletín sobre la mesa del rincón. El objeto era ahora el centro de su universo. La luz ámbar se había estabilizado, un pulso suave que iluminaba el techo y hacía bailar las sombras. El tic-tac era una banda sonora opresiva. Deberíamos llamar a alguien, don Rafael, insistió Carmen, con los brazos cruzados, incapaz de acercarse más. Aunque sea a los bomberos, podría ser radioactivo. ¿Y decirles qué, Carmen? ¿Tengo una caja llena de arena mágica y un hombre que estacionó mal me la dejó? Nos toman por locos y luego se llevan el maletín. No. El tipo dijo que alguien vendría a buscarlo. El coleccionista. Y yo le voy a entregar esa porquería para que se vaya de mi café y de mi vida. Miguel, el joven ayudante, se atrevió a acercarse. Era el más escéptico, pero también el más curioso. Se inclinó sobre la mesa, observando la arena cenicienta que parecía contener la luz de una estrella moribunda. Es increíble, don Rafael.
La arena se está moviendo. Mírela, susurró Miguel. Los tres se acercaron. Efectivamente, la arena no estaba quieta. Se desplazaba en remolinos lentos, como si fuera afectada por una suave corriente invisible. Y mientras se movía, el disco de bronce en el centro giraba a un ritmo imperceptible. Y con cada giro, el tic-tac cambiaba ligeramente de tono. Don Rafael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. No la toques, Miguel. Recuerda lo que dijo el tipo, si el contenido se dispersa, las consecuencias serán significativas, punto. El dueño del café se fue a sentar a una mesa cercana, apoyando la cabeza en sus manos. Sentía el peso de la responsabilidad, una carga impuesta por un extraño arrogante. Había vivido una vida tranquila, y ahora era el custodio de un secreto que hacía tic-tac. Pasaron las horas. La medianoche. El silencio de la calle era total. Carmen se durmió en una silla, y Miguel se sentó junto a la barra, dibujando en una servilleta, incapaz de dejar de mirar la luz ámbar. Cerca de las 2 de la mañana, algo cambió. El tic-tac, que había sido regular y constante, se volvió irregular. Era un sonido más rápido, más frenético, como un corazón que late en pánico. Y la luz ámbar se hizo más intensa, brillando con la fuerza de una pequeña linterna, haciendo que el disco de bronce pareciera flotar sobre la arena en ebullición. Don Rafael se levantó de un salto. ¿Qué está pasando? Miguel señaló la puerta. La campanilla no había sonado, la manija no se había movido, pero la puerta estaba entreabierta. Yo la cerré con llave, dijo Carmen, despertando sobresaltada. Un fuerte olor a humedad, a musgo y a hierro oxidado invadió el café, un olor que no pertenecía al barrio. En el umbral oscuro, una silueta se recortó contra la luz de la calle. No era el hombre de la chaqueta de cuero. Era una figura que parecía delgada hasta el punto de la fragilidad, envuelta en un largo gabán oscuro que se confundía con la noche. No caminaba, sino que se deslizaba con una lentitud antinatural. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro, pero a pesar de la sombra, los tres pudieron distinguir una cosa: la figura no tenía ojos. Donde deberían haber estado, solo había una profunda penumbra. La figura se detuvo a medio camino entre la puerta y la mesa del maletín. El aire vibró. El tic-tac del maletín se disparó, volviéndose un estruendo febril. El disco de bronce comenzó a girar a gran velocidad, la arena se arremolinó violentamente, y la luz ámbar creció hasta ser cegadora. La figura del gabán levantó una mano esquelética hacia el maletín. La llave, siseó la criatura, y su voz era como el crujido de huesos viejos, seca y llena de urgencia. Es el tiempo de la entrega. El miedo era ahora una ola fría que ahogaba a los testigos. Don Rafael supo, sin que nadie se lo dijera, que esta era la visita, pero no era el coleccionista que esperaban. Esto era algo más. La figura hizo un movimiento hacia adelante. Miguel gritó. Carmen se llevó las manos a la boca. Don Rafael, impulsado por la única cosa que podía hacer, se interpuso entre la figura y la mesa. «No toque eso, no es para usted», gritó don Rafael, sintiendo la irracionalidad de sus palabras. La figura se detuvo, su silencio ahora más aterrador que su voz. Luego, con un movimiento rápido y espeluznante, levantó su otra mano. No para un ataque, sino para mostrar algo, un guante de cuero gastado que apenas cubría unos dedos largos y anormalmente delgados. El coleccionista está ocupado. Yo soy su recogedor. Vengo por lo que se me debe, siseó la figura, y en ese instante, una de sus manos tocó el borde del maletín. La luz ámbar emitió un destello final y ensordecedor. El tic-tac se detuvo abruptamente, cortado. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que parecía chupar el sonido del mundo. Cuando sus ojos pudieron ajustarse, el maletín seguía en la mesa. Estaba cerrado, y ya no emitía luz ni sonido. Pero la figura del recogedor había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, junto al maletín, había un único objeto, un sobre de papel grueso, sellado con cera negra y un emblema que parecía un reloj de arena roto. Don Rafael miró el sobre, luego a la puerta cerrada con llave. El miedo había pasado, reemplazado por una punzada de terror helado. El maletín estaba inactivo, pero el secreto ahora tenía una nueva capa.
¿Qué contenía ese sobre y por qué había desaparecido el terrible recogedor sin llevarse la llave? La nota del coleccionista y el último tic-tac. El silencio era lo peor. Después del violento cese del tic-tac y la desaparición del recogedor, el café El Cruce parecía haber caído en una burbuja de vacío. Eran las 3 de la mañana, y los 3 testigos se quedaron inmóviles, la luz de la lámpara sobre ellos exponiendo sus rostros pálidos y exhaustos. Don Rafael se acercó con cautela a la mesa. El maletín estaba inerte, cerrado, de nuevo solo un objeto de cuero envejecido. Junto a él, el sobre de papel grueso sellado con cera negra. Se fue, y no se llevó la llave, susurró Miguel, incapaz de apartar la mirada del lugar donde había estado la figura sin ojos. No se la llevó, pero la desactivó, corrigió Carmen, su voz temblando. Y dejó esto. Don Rafael tomó el sobre. El sello de cera, con el emblema del reloj de arena roto, se sentía frío y frágil bajo su pulgar. Con manos temblorosas, lo rompió y extrajo una tarjeta de papel pergamino. No había remitente, ni firma, solo texto mecanografiado. El dueño del café leyó en voz alta, su voz rasposa rompiendo el silencio. Don Rafael, su servicio como custodio temporal ha sido ejemplar. La llave estaba en el lugar y hora correctos. Sin embargo, no siempre se trata del tiempo. El recogedor fue enviado a verificar la ubicación, no a tomar la carga, pues la carga no estaba completa. Lo que el vehículo dejó fue la memoria, la primera mitad. Lo que faltó para que la llave fuera efectiva es el despertar, la segunda mitad. Usted ya no es el custodio temporal. Ahora es el destinatario de la carga. Cuando la memoria y el despertar se encuentren, la llave podrá abrir su verdadera cerradura. Espere. No por mi llegada, sino por el final de la cuenta regresiva. La tarjeta cayó sobre la mesa. La confusión era ahora más profunda que el miedo. Destinatario, mitades, exclamó Carmen. ¿Qué significa eso? ¿Ahora somos dueños de una bomba de arena mágica? Miguel tomó la tarjeta, tratando de encontrar un sentido oculto en el lenguaje críptico. Habla de un final de la cuenta regresiva. ¿Y si la memoria no es el tic-tac, sino algo más que estaba en ese maletín? Don Rafael miró el maletín. El objeto había causado un caos metafísico en su vida, pero ahora lo sentía extrañamente familiar. Se acercó, y sin miedo, abrió los cierres. Levantó la tapa. Dentro, la arena cenicienta y el disco de bronce yacían inactivos, cubiertos por una bruma tenue. Don Rafael metió la mano y recogió un puñado de la arena. Se sentía fría, pero no pesada. La deslizó lentamente entre sus dedos, observando como un último, minúsculo destello ámbar titilaba y se extinguía. El coleccionista tiene razón, dijo don Rafael con una nueva calma. Esto ya no es una entrega. Es un problema nuestro. Y él no vendrá a buscarlo. Alguien más lo hará, cuando esa cuenta regresiva termine. De repente, un ruido. No el tic-tac, no un siseo. Era un sonido común, cotidiano. El motor de un coche encendiéndose. Los tres corrieron a la ventana para ver el final de la calle. El sedán oscuro del forastero, que había permanecido estacionado ilegalmente toda la noche, estaba encendiendo sus luces y girando para irse. Dentro, el hombre de la chaqueta de cuero los miró por un instante, su rostro inexpresivo. El forastero aceleró y desapareció. El problema se había ido con el coche, pero el misterio se había quedado en la mesa del café. Don Rafael volvió a la mesa. Cerró el maletín y lo tomó en sus brazos. Se sentía pesado, no por su peso físico, sino por la verdad que contenía. Mañana, abriremos temprano, ordenó don Rafael, poniendo el maletín bajo el mostrador. Y actuaremos como si hoy no hubiera pasado nada. Nadie debe saber que esa llave se quedó con nosotros. Carmen y Miguel asintieron. Estaban aterrados, pero unidos por un secreto compartido. Al amanecer, la luz del sol se coló por las ventanas del café El Cruce, iluminando el polvo en el aire y la mancha oscura de cera del sello roto sobre la mesa. El café abrió a su hora habitual. Don Rafael sirvió la primera taza con su habitual gesto de mal humor. El ambiente regresó a la monotonía, pero era una fachada. Debajo del mostrador, el maletín permanecía en silencio, esperando. Don Rafael recordó la frase, espere,
por el final de la cuenta regresiva. Y aunque el tic-tac ya no se escuchaba, él sabía que, en algún lugar del mundo, la segunda mitad, el despertar, estaba acercándose al Café El Cruce, marcando el inicio de una nueva y terrible espera. La llave había sido dejada, la cerradura estaba a punto de ser encontrada, y la historia de ese pequeño café estaba lejos de terminar.